Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a rezar juntos para prepararnos a este encuentro con la palabra de Dios a través del rey David. Dirijámonos a la Virgen diciendo: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Me imagino que habrás leído algunos textos del rey David en el segundo libro de Samuel, este primer gran rey de Israel después de Saúl, que ha sido dejado de la mano de Dios, y es aquel que encarna el mesianismo. A Jesús le dirán hijo de David. Vamos a ir a un momento importante en su vida cuando todas las tribus lo eligen por rey. Me refiero al capítulo 5, versículo 1. Te espero para que lo encuentres. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Ahora leemos juntos. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a decirle a David: aquí nos tienes, somos de la misma sangre. Ya antes, cuando todavía Saúl era nuestro rey, tú eras el verdadero general de Israel. David estaba reinando en Hebrón solo sobre algunas tribus y ahora vienen todas, las del norte y del sur, y en David se unen. Y reconocen que él, ya cuando todavía Saúl gobernaba, era quien capitaneaba las entradas y salidas del ejército. Por lo tanto, era un hombre que contaba con todo el apoyo popular. El Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás jefe de Israel. Están reconociendo que Dios lo ha elegido. No es una elección solamente popular, sino que están confirmando lo que ellos intuyen que Dios quiere, que Dios ha elegido a David. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para visitar al rey. El rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón ante el Señor, y ellos ungieron a David rey de Israel. Tenía 30 años cuando empezó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y medio, y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. Judá representa el sur, Israel representa el norte, que ahora en David se han unificado. Vamos a dar un paso y vamos a ver cómo conquista lo que será la capital hasta el día de hoy, la Jerusalén. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban el país. Los jebuseos dijeron a David: no entrarás aquí, los ciegos y los inválidos bastarán para impedírtelo. Con esto querían decir que David no entraría. Una ciudad sobre una montaña con una cierta muralla está muy bien protegida, y por eso le decían, para burlarse, que hasta los ciegos y los cojos podrían defenderla, que él no entraría. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, o sea, la llamada ciudad de David, una pequeña fortaleza en el monte Sión. Son dos montañas muy pequeñitas unidas una con la otra, y una es el monte Sión, y así la llaman también ciudad de David. David había dicho aquel día: el que quiera derrotar a los jebuseos, que se meta por el canal. En cuanto a esos inválidos y ciegos, David los detesta. Por eso se dice: ni cojo ni ciego entrarán en el templo. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. Después edificó una muralla en torno, desde el terraplén hacia adentro. David iba creciendo en poderío, y el Señor Todopoderoso estaba con él. Hirán, rey de Tiro, mandó una embajada a David con madera de cedro, carpinteros y talladores de piedra para construirle un palacio. Así comprendió David que el Señor lo engrandecía como rey de Israel, y que engrandecía su reino por amor a su pueblo Israel. La muralla
y el palacio, dos grandes construcciones. Faltará una tercera que es muy importante en toda la vida del pueblo de Israel, el templo, justamente, que está en otro pequeño monte frente al monte de Sión. Y así está una montaña donde está el palacio de David y otra el templo de Jerusalén, como queriendo decir el poder civil, el poder religioso. Y todo esto rodeado por una muralla. Después que vino de Hebrón, David tomó en Jerusalén otras concubinas y esposas que le dieron más hijos e hijas. Los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén son Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Jibjar, Elisúa, Nefeg, Yasía, Elisamá, Eliadá, Elifalet. Mira los nombres de los hijos. ¿Te habrá llamado la atención alguno? Si no, léelos de nuevo y elige uno, que será muy importante. Así es. Ya hablaremos de él. Cuando los filisteos oyeron que David, en el versículo 17, había sido ungido rey de Israel, subieron todos para atacarlo. ¿Te das cuenta? Se sube hacia Jerusalén. Va siempre en subida. David se enteró y bajó a la fortaleza de Adulán. Los filisteos llegaron y se desplegaron en el valle de Refaim. David consultó al Señor: ¿puedo atacar a los filisteos? ¿Me los entregarás? El Señor le respondió: atácalos, que yo te los entrego. Y así vamos a ir leyendo una de las batallas que libró David después de haber conquistado Jerusalén. Te dejo la tarea para que lo puedas leer. Quisiera detenerme un momento ahora para hablarte del arca. Cuando Israel caminaba por el desierto, en un momento Dios le hizo esta revelación a través de Moisés, que construyera un arca. Podríamos decir que es como una caja, tal vez semejante a nuestros sagrarios en las parroquias, y allí iba a estar la presencia de Dios. Dios se haría presente. Adentro de esa arca estaban las tablas de la ley, o las piedras de la ley, donde Dios había escrito los 10 mandamientos, una pequeña medida que recordaba el maná en el desierto y la vara de Jacob, la vara de José. Vamos, entonces el arca iba con el pueblo. Le habían puesto unas argollas, unos palos y la llevaban en anda, como cuando nosotros hacemos alguna procesión. Y para custodiar el arca, una carpa. Ahora entonces vamos a leer el traslado del arca, ya cuando David se ha establecido y tiene un palacio, a Jerusalén, en el capítulo 6. David reunió nuevamente a los soldados escogidos de Israel, que eran 30.000 hombres. Con todo su ejército, emprendió la marcha a Baalá de Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, que lleva la inscripción: Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre querubines. Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo y la sacaron de casa de Abinadab en Gibeá. Uzá y Ahió, hijos de Aminadab, guiaban el carro con el arca de Dios. Ahió marchaba delante del arca. David y los israelitas iban danzando ante el Señor con todo entusiasmo, cantando al son de cítaras y arpas, panderetas, sonajas y platillos. Cuando llegaron al lugar llamado de la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá alargó la mano al arca de Dios para sujetarla. El Señor se encolerizó contra Uzá por su atrevimiento, lo hirió y murió allí mismo, junto al arca de Dios. El arca es la presencia de Dios, y este Dios, que es trascendente, es poderoso, es intocable. Y por eso se considera un atrevimiento tocar el arca, y eso causa la muerte de este hombre. Mira lo que sucede a raíz de ese hecho. David se enfadó porque el Señor había arremetido contra Uzá, y puso a aquel sitio el nombre de Perez Uzá,
y así se llama ahora. Aquel día David temió al Señor y dijo, ¿cómo va a venir a mi casa el arca del Señor? Y no quiso llevar a su casa a la ciudad de David el arca del Señor, sino que la trasladó a casa de Obededom, el de Gat. El arca del Señor estuvo 3 meses en casa de Obededom, el de Gat, y el Señor bendijo a Obededom y su familia. Informaron a David, el Señor ha bendecido a la familia de Obededom y toda su hacienda en atención al arca de Dios. Entonces fue David y llevó el arca de Dios desde la casa de Edom a la ciudad de David haciendo fiesta. Cuando los portadores del arca del Señor avanzaron 6 pasos, sacrificó un toro y un ternero cebado e iba danzando ante el Señor con todo entusiasmo, vestido solo con un efod de lino. Así iban David y los israelitas llevando el arca del Señor entre vítores y al sonido de las trompetas. Es una gran fiesta, van subiendo con el arca y en la ciudad de David establecen la carpa donde está. Al poco tiempo David hace una reflexión muy sensata, con lo cual quiero terminar. Dice, yo tengo un palacio y Dios una carpa. Esto no es justo. Voy a construirle un templo. Y consulta al profeta Natán. Tú lo leerás ahora a continuación. Y vas a ver qué le dijo y qué le prometió. Y cómo el profeta primero involucra a David con la construcción de un templo que después tendrá que postergar para que lo realice su hijo Salomón, el rey sabio, a quien vamos a dedicar el próximo capítulo. Que el Señor te bendiga y te invito entonces a que continúes con tu lectura de las victorias de David en el capítulo 8 y muy importante que leas el capítulo 11, cuando aparece un hecho tremendamente profundo en la vida de David. El pecado de David con Betsabé, la muerte de Urías. Léelo, capítulo 11 y capítulo 12. Vas a ver por qué este rey es también el rey que se acoge a la penitencia y a la misericordia. Que el Señor te bendiga y des mucho y fructifiques en muchas buenas obras con tu lectura de la Biblia.